¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos en esta tarde? Estamos bendecidos, agradecidos con Dios por la bendición que nos da de estar aquí. Bienvenida hasta su casa, Par Cities en español. A todos los que están allí sintonizándonos, gracias por estar con nosotros. A nuestras dos sedes que particularmente el día de hoy nos están viendo, un abrazo desde aquí, desde la sede central, hacia Batman Lake, hacia Vickery. Y también a todos los que nos escuchan por la frecuencia radial, o los que nos verán en la radio por Telemundo. Así que damos gracias a Dios en esta tarde. Quiero comenzar con una pregunta, este mensaje el día de hoy. ¿Qué tal eres en escuchar a otros? ¿Eres una persona que le gusta escuchar a otros? ¿Se te facilita escuchar a los demás? ¿O siempre eres de las personas que estás hable y hable y hable y no dejas que las otras personas ni terminen su frase y ya quieres hablar? No mire al hermano que está al lado, ni a su pareja, pero la verdad es que todos tenemos a veces dificultad con escuchar. Hay personas que usualmente tienen una opinión de todo y que suelen pasar como si lo supieran todo. En mi país le llamamos los sabelotodas. Lo que no saben, se lo inventan. Pero la palabra de Dios, hasta hubo risa aquí santa. No sé si conozcas a alguien así, vivas con alguien así, pero todos, quizá uno mismo, a veces es así. Mi esposa quizás no termina de hablar cuando yo ya le tengo una respuesta. ¿Cuántas esposas dicen amén? O viceversa, ¿no? A veces nos sucede de esa manera. Y la verdad es que eso se traslada a nuestra vida espiritual. Muchas veces estamos orándole a Dios y estamos hable y hable y hable y pida y pida y pida y hable y hable y pida y pida. Y al parecer no escuchamos la voz de Dios. Decimos, Dios no me habló. Pues quizás no te callaste para que Dios te hablara. Porque la oración no es un monólogo. La oración es hablar, comunicarnos con Dios. Nosotros hablamos y Él nos habla a través de su palabra. Estamos en esta serie de sermones que le hemos denominado a esta serie oraciones de Navidad. Y a lo largo de la historia de la Navidad escuchamos oraciones de personas quienes se encontraron con Dios antes y durante el episodio de la Navidad. Estas oraciones fueron oraciones que transformaron sus vidas y por ende deben transformar nuestras vidas. Y como familia de Par Cities estamos estudiando estas oraciones para ver lo que Dios tiene para nosotros después de 2000 años. Sigue siendo relevante la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar la oración de la escucha con José, como lo expresaron nuestros hermanos Esteves. Y encontramos la lectura del día de hoy. La repetición es la madre de la enseñanza, así que vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Mateo 1, del 18 al 25. Búsquelo usted en su Biblia, en su teléfono inteligente, en su tableta, o está ahí en la pantalla para su conveniencia. Dice así la palabra del Señor, le damos lectura a la palabra de Dios, la palabra es la que tiene poder, mi palabra no tiene poder, y por eso siempre leo el episodio de la Escritura para centrarnos en el poder que trae la palabra de Dios, porque al abrir la palabra de Dios, Él nos habla, amén. ¿Cuántos están listos para que Dios les hable? Yo estoy listo. Aquí dice la palabra del Señor lo siguiente, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era, ¿qué dice ahí? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, ¿hijo de quién? De David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí,
una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Dios, gracias por tu palabra revelada. Pedimos, oh Dios, que sea tu palabra expuesta, la que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. La supremacía de tu palabra el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, es la que nos habla en Cristo Jesús. Amén. El Evangelio según San Mateo expone el relato de la narrativa de la Navidad desde el punto de vista de José. Lucas lo hace desde el punto de vista de María. Pero ambos relatos, completamente distintos, no se contradicen. Las dos historias nos hablan de que nació de una virgen, de que también su método fue por concepción del Espíritu Santo. Y en especial podemos ver el día de hoy la respuesta de José y su vida de oración. José es el hombre que no habla en la oración. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de la oración de la escucha. ¿Sabe? En nuestros días, y yo creo que si usted creció en la iglesia, escuchó siempre María y José, pero escuchó más de María. ¿Cuántos han escuchado, no? José como que queda como un carácter, personaje de la narrativa bíblica, pero no se habla mucho de José. Hay una canción popular ahora, si usted escucha en el espíritu navideño, María, ¿sabías qué? ¿A cuánto le gusta esa canción? Es una canción relativamente nueva, pero habla de María y nunca habla de José. Parece ser que los himnos, aún de nuestros himnos, hablan de María y no tanto de José, y los dos fueron importantes. Claro, María fue la escogida por parte de Dios para que el Espíritu Santo engendrase al Mesías, pero José también tiene un rol prominente en la narrativa bíblica. Y parece ser que no hablamos mucho de José, pero el día de hoy vamos a hablar de José y vamos a hablar de la oración de la escucha. ¿Sabes? Hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Ahorita si yo le pido que usted mantenga silencio, yo puedo oír el ruido de atrás de las luces que están. Yo puedo oír unas páginas de alguien que está por aquí. Yo puedo oír a alguien que se está secreteando allá en la esquina. No, mentiras, hasta allá no llego. Podemos oír muchas cosas, pero escuchar es diferente. Escuchar es prestar atención para poder entender el mensaje. El día de hoy vamos a hablar de la oración de la escucha, porque oímos muchas oraciones, pero escuchamos pocas. Y el día de hoy vamos a aprender de José. José no dice nada, pero a su vez lo dice todo. Así que hoy vamos a hablar de José. ¿Quién de aquí se llama José? Hay muchos en América Latina, les pusieron José. No se dieron cuenta, después los bautizaron, se dieron cuenta que eran José. Bueno, así pasa. El día de hoy vamos a hablar de 3 razones para escuchar. ¿Por qué invertir tiempo en la oración para escuchar a Dios? Ahora, usted me dice, pastor, ¿yo por qué debo invertir tiempo para escuchar a Dios? Bueno, si tú no escuchas, no vas a entender el mensaje de Dios. Y suele suceder que en la Navidad hay mucha algarabía, comemos, hay luces, hay villancicos, y parece ser que no escuchamos el mensaje verdadero de la Navidad. Estamos algunos esperando algunos regalos, sobre todo cuando los niños están pequeños, están esperando los regalos. Algunos de ustedes crecieron y no les dieron ningún regalo. Pero el regalo era ropa, ¿no? Mi regalo cuando yo crecí en la Navidad era estrenar el día 24. Como dicen en mi país, me pondría una percha, es decir, una muda de ropa nueva, ¿no? Y salía bien así calado, es decir, bien arreglado. Aquí aprende expresiones conmigo. Pero yo esperaba el 24 porque sabía que iba a estrenar. Iba a estrenar, no era Bel Rosita, iba a estrenar. Pero también, de repente, me llegaba uno que otro regalo y como niños esperamos los regalos. Pero la verdad es que la Navidad es más que eso. Y vamos a estudiar en este personaje que el Señor le habló, aunque Él no hable en la narrativa bíblica. Recordemos que la semana pasada le dije que las oraciones son respondidas por lo menos de 4 maneras.
¿no? Le dije que Dios siempre responde. Le guste o no, siempre responde. Responde con un no. No. Responde con un aún no es el tiempo. El Señor dice, aún no es el tiempo, no estás preparado. Usted está orando por algo y no se le da. Y de repente cuando deja de orar, le pasa, ese era el tiempo. En el tiempo indicado y preciso de Dios. Dios también responde con un sí. Esa nos gusta a todos, ¿no? Que usted ore y le llegue la respuesta así express. Como por el drive-thru. Que le llegue el Señor no me respondió a mi clamor, pero la verdad es que Dios a veces no responde de esa manera. Y la cuarta manera es que no es su voluntad. Usted está, no sé, está orando por algo, no sé, está orando por casarse y pues esta mañana me reía porque le dije a mi hijo, con que no sea una filistea, ¿no? Cuando te cases está bien. Si usted se va a casar con alguien que sea cristiana, ¿no? ¿Sí o no? Pues usted está orando por todo, Señor, conviértela primero. No, eso usted ni que fuera el Espíritu Santo. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no le va a responder cuando no vaya de acuerdo a su palabra. Él no se contradice. Y después usted va a decir, Señor, es que Señor, no era la voluntad de Dios. Y ahí está usted, le entró con todo, pues aguante con todo. Porque no era la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos? Dios siempre responde, pero vamos a ver 3 razones para escuchar y tiene ahí para completar. Me fascina esto porque cuando yo iba a la iglesia yo era de aquellos niños que le gustaba escribir. Vamos a completar el día de hoy. 3 razones para escuchar. La primera es, escuchamos con atención. Diga conmigo, atención. Escuchamos con atención. Versículos 18 y 19 nos hablan de no solamente de oír, sino de escuchar. Escuchamos con atención. En el transcurso del día logramos escuchar con atención pocas veces. ¿Sabe que en un día hay una estadística que dice que usted oye el 90% de las cosas, pero le presta atención nada más al 10%? ¿Sí o no? Yo a veces, y si usted es hombre, usted padece de algo que se llama pensar en el síndrome de la nada por 2 o 3 minutos. Por eso su esposa le pregunta, ¿en qué estás pensando? Nada. ¿Cómo que nada? La mujer no, la mujer nunca ¿verdad? En la mente siempre está la mujer. ¿Cuántos hermanos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Me estás escuchando? No, es una de esas preguntas recurrentes que nos hacen a los hombres. Y la verdad es que José simplemente sigue con su vida como un hombre justo, un hombre devoto, trabajador, quien tiene un compromiso y un proyecto de vida familiar con María. Yo quiero que usted se centre en la historia de José. José se presenta en la narrativa bíblica como un hombre, un tipo normal, un trabajador normal, con una familia normal y quien estaba a punto de casarse con una prometida normal. Se nos dice que la palabra de Dios lo describe como un hombre justo y recto. Fíjese usted, la palabra dice que él es justo, justo delante de Dios y la justicia delante de Dios y de los hombres, pero también es recto. En inglés hay 2 palabras, hay justicia y hay rectitud, righteousness. Él estaba en su corrección, con su relación con Dios, era correcto, pero también ante los ojos de los hombres. Y él, yo creo que tenía una rutina de escuchar con atención la voz de Dios. No obstante, nos damos cuenta que José tenía una rutina de buscar a Dios. Se puede inferir en la historia que su trabajo, probablemente en lugar donde más oraba y tenía comunión con Dios. Dice la narrativa bíblica que Jesús fue un artesano. Algunos dicen que fue un carpintero. De hecho, sí, el carpintero. Tú no eres el hijo del carpintero. Lo quisieron así como desacreditar. Pero la palabra en el original nos habla que era un artesano. Jesús era artesano y lo aprendió de José. José era un artesano. Yo no sé qué hacía José. Quizás hacía muebles, quizás hacía esculturas, pero era un artesano. Era, yo creo que hasta artista, ¿no? Y yo me imagino a Jesús viendo a José, que era su padre adoptivo, el rol de padre adoptivo de Jesús en sus primeros años de formación, que fue indiscutiblemente especial para Jesús, porque Jesús creció en una familia. Y déjeme decirle, si José no hubiera escuchado la voz de Dios, Jesús hubiera crecido en una familia disfuncional, es decir, de una madre soltera. ¿Sabe por qué?
porque José escuchó la voz de Dios. Y quiero que se adentre a la historia de José para que usted considere junto a mí lo que es así. Dice, lo hacemos nosotros, estamos atentos para escuchar la voz de Dios, incluso en las pequeñeces de la vida. Usted y yo queremos escuchar la voz de Dios en lo grande. Yo quiero que Dios me hable así, tipo, no sé, que se abran los cielos y que me diga Rolando David Aguirre, este es el mensaje. ¿No? Que se aparezca el brother Gabe, ¿no? Gabriel también, que se abra así y que me diga, aquí estoy, soy Gabriel. No, Dios a veces nos habla en la rutina. Si usted es rutinario como yo me vengo por la misma calle todos los días, a no ser que haya un accidente que es constante. En Dallas, ¿no? Los que vivimos acá es una locura. Ponemos el GPS no porque nos perdemos, sino porque queremos saber si hay un accidente. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces tú estás orando, Señor, despeja el camino, despéjalo en el nombre de Jesús. Yo oro esa oración y de repente se despeja. Pero Dios nos habla en las pequeñeces de la vida. ¿Y cómo nos habla en las pequeñeces de la vida? Mire, ahí va, al obrar espiritualmente, versículo 18. Él obra espiritualmente. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. José percibe el mensaje recibido desde antes de orar, al permanecer en una vida de oración. José era una persona que tenía una vida de oración. José había alineado la voluntad suya con la voluntad de Dios y se había preparado para el relato del nacimiento del Señor Jesús. Un hombre normal, un tipo normal, pero estaba obrando espiritualmente. José había recibido a María en desposamiento un año antes de la boda. Y déjeme explicarle, porque en nuestros días no se usa eso. El desposamiento en ese contexto, en ese marco histórico, era diferente a nuestros días. Se dice que María fue desposada a José como a los 13 o 14 años. Ya estaba los papás hacían un acuerdo y decían, mi hijo se va a casar con tu hija. Y cuando llegue a la etapa donde va a ser el desposamiento, desde los 12 a los 14, podía entrar en desposamiento. Imagínese una adolescente. María era tan formal que se consideraba que el desposamiento era la primer parte de la boda. Es decir, era público y ya se daba en desposamiento esta mujer virgen, que por más de un año no iban a tener relaciones hasta el día que se iba a consumar el matrimonio. Pero ya había un acuerdo público. Y para que el acuerdo público pudiese anularse, tenía que pasar por un divorcio. Y usualmente tendría que ser público, con testigos. Tendría que venir a una corte, tanto religiosa como civil. Imagínese usted eso. María, yo creo que José estaba pensando en el proyecto familiar. Me voy a casar, yo ya estoy pensando, mejor dicho, en la familia. Uy, ¿cuántos hijos voy a tener? La luna de miel, me la voy a llevar para Nazaret, yo voy a hacerle la cama a mi hijo. Usted se imagina a José, un año, y de repente el mensaje de que, ok, estoy embarazada. Estoy embarazada. Ahora, hombres, si su prometida le dice, estoy embarazada, ¿usted cómo respondería? José no había recibido el mensaje. Yo quiero que usted piense cronológicamente en la historia, porque José no había recibido el mensaje todavía, pero era un hombre espiritual. Y como hombre espiritual no respondió a priori, no respondió en su carne. Me la hizo, me la paga, la voy a exponer públicamente. ¿Qué se le ocurre a esta María? No. Es la verdad. Él tenía todo el derecho de hacerlo. Es más, cuando estudia la narrativa bíblica, la ley lo obligaba a hacerlo. La ley de Moisés. La ley de Moisés lo obligaba a exponer a María públicamente, porque iba a ser un descrédito para él. Ya estaban desposados. Era seria la cosa. Y José estaba actuando con rectitud. Él tenía un patrón de conducta de trabajar con rectitud, de obrar por rectitud. Y él sabía que algo más grande que él, que su necesidad,
estaba pasando. Él sabía que Dios se estaba moviendo de alguna manera, aunque todavía no lo entendía. Él sabía que el poder de Dios se estaba manifestando, aunque le lleguen noticias inesperadas. Él sabía que en su oración él oraba a Dios y Dios no iba a hacer algo en contra de él. Él sabía que Dios se iba a manifestar de una manera que él no comprendía al momento, pero su rectitud y su justicia lo hacían responder espiritualmente. Pero ahora, ¿cómo respondemos nosotros cuando recibimos noticias como esas? Yo quiero que todos los hombres de aquí piensen, si le sale a usted su prometida o su esposa con que, ¿verdad? Antes de que se casen, que no sé, que si usted no ha estado íntimamente, que está embarazada, ¿no? ¿Cuántos hombres dicen, la expongo públicamente? No levante la mano porque quizás está su esposa al lado. Pero imagínese, de verdad. La verdad es que escuchamos la narrativa bíblica y decimos, ay sí, qué bonito, José, María, en el pesebre, yupi, yupi, yupi. No fue bonito para José. Todos sus planes colapsaron. El que más se encontró con dificultad en ese momento como hombre fue José. Claro, María también. Vamos a verla a ella. Pero José, el estigma, lo iban a criticar. Como dicen en América Latina, le pusieron los cachos. Sí, en serio. El estigma de un hombre que lo dio todo y que en esos momentos se derribaba todo su proyecto. ¿Cuántas veces se han derribado tus proyectos? Tú tienes un proyecto y dices, yo sé que va a pasar y no pasa. Llega una noticia, toma un minuto, menos de un minuto para que tu vida cambie. Eso pasó en la vida de José, pero él obra espiritualmente. 13 a 14 años, José, 12 meses esperando, confiando en el plan de Dios para su vida. José fue fiel a su llamado y supo obrar espiritualmente, pero también obró con justicia. Subráyelo, complételo ahí. Él obró con justicia, complételo ahí. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, la quiso dejar secretamente. La palabra es explícita al indicar que José era un hombre justo y no quería infamar a María, sino que la dejó a su lado secretamente. José, antes de recibir el anuncio, es que todavía no vamos con la cronología. ¿Usted piensa que José recibe el anuncio y que entonces ya está bien? No. José ya había decidido. En medio de la incertidumbre, José decidió, yo no la voy a infamar. Se requerían 3 cosas. Una, nada más un testigo. ¿Está embarazada o no está embarazada? Culpable. 2, la podía exponer públicamente para que la pudiesen apedrear. No creo que hubiera pasado porque Roma ya había tomado el imperio y los judíos ya no lo hacían de esa manera, pero lo podía hacer, tenía todo el derecho. 3, agarraba al niño como si fuera de él y callados. Cayetano, es mío. El muchacho es mío, no sé dónde salió, pero es mío. Él había ya decidido, fíjese, él había obrado espiritualmente, porque había orado. ¿Sabe? Una persona era justa porque se justificaba. Es decir, él ya llevaba sacrificios al templo para perdón de sus pecados. José lo hacía todos los meses. José ya tenía una rutina espiritual. Él era justo. Él venía delante de Dios a justificarse. Él iba al templo a orar. Y entonces él actúa espiritualmente. Pero también, aparte de escuchar con atención, escuchamos con entendimiento. Segundo punto, aquí va. José escucha lo que el ángel tiene que decir y solo después de escucharlo comprende lo que él le está sucediendo y a su familia. Solo podrá convertirse en el héroe de la fe si escucha. Si no hubiese escuchado, la vida de esta familia hubiera cambiado. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cómo estamos escuchando? ¿Estamos escuchando con entendimiento? Porque a veces no entendemos lo que escuchamos de parte de Dios. José, aunque no entendía, él estaba pidiendo al Señor. ¿Y cómo es que lo vemos aquí? Bueno, vemos que Jesús en estos momentos se convertía en un problema tanto social, religioso y familiar para él. Pero él responde con entendimiento porque escucha la voz de Dios. ¿Y cómo escucha la voz de Dios? No la escucha automáticamente, al escuchar en medio del temor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció ¿en qué? En sueños. ¿Cuántos de ustedes sueñan? No pesadillas, pero sueñan, ¿no?
Algunos son soñadores, otros no. Otros comen carne bien de noche y entonces tienen pesadillas, ¿no? Pero el Señor se le apareció en el medio del sueño. Él ya había decidido, fíjese, con atención había escuchado la voz de Dios. Sin escucharle a Él directamente, sin entender. José tenía fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque usted y yo no entendamos, podemos confiar en el Señor. Aunque usted y yo no sepamos todo el resto de la historia, cómo va a acabar todo, podemos confiar en el Señor. Amén. Aunque tú y yo digamos, yo no lo entiendo, pero confío en el Señor, confío en sus promesas, confío de que este año 2023 yo voy a terminar bien en el nombre de Jesús. Voy a dejar todas mis cargas delante del Señor. Y aunque yo no entienda todo, yo sé que el Señor en su momento perfecto, indicado, preciso, el Señor va a responder a mi clamor. Él lo va a hacer porque Él es Dios poderosísimo. Él es mi Salvador. Pero José, al igual que usted y yo, enfrentó ¿qué? Temor. Y le dijo el ángel en sueños, le dijo José, hijo de David, fíjese, la mención a la dinastía o a la genealogía de José. ¿José hijo de quién? Ahora, José no era cualquiera, como dicen los puertorriqueños, no era cualquier porquería. ¿Ah? No era descendiente ¿de quién? De David. Ahora, lo conecta con la identidad. El ángel en el sueño le dice, José, hijo de David. Tú eres parte del propósito de Dios. Nada más con la introducción, ahí podíamos quedarnos en la genealogía un rato. Le dice, José, hijo de David. Aquí va. No temas recibir a María, ¿quién? Tu mujer. ¡Ay! Y ni habían estado juntos y ya era la mujer. ¿Cómo es eso? Porque estaba desposada a él. Ya había un acuerdo que se tenía que quebrar públicamente, exponerla. Porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. No se nos dice en la narrativa cómo respondió José. No se nos dice, y José dijo, Señor, ¿y cómo pasó? ¿Y fue un ángel? No se nos dice nada porque como José era justo y ya había obrado con justicia y rectitud, el Señor nada más viene a afirmarle. Le dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Ay, José ya sabía. Sabía que vendría un redentor. Es más, sabía que vendría un Mesías. Pero él no pensaba que él iba a ser parte de la familia, iba a ser el padre adoptivo de Jesús. El Señor en esos momentos le está diciendo, José, hijo de David, ahora yo te voy a dar una posición que todo hombre quisiera tener. Tú vas a ser la figura paterna, terrenal del Hijo de Dios, quien va a salvar al mundo de sus pecados. Y José, el tiempo ha llegado, y el tiempo ha llegado para nosotros el día de hoy. En esta mitad de diciembre, hoy, el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te levanto. No temas, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y te sustentaré con mi diestra victoriosa, como lo leímos. El temor. ¿Qué temor tienes el día de hoy? Yo no sé qué temor tienes porque todos los días tenemos temor. El temor es inherente a la vida del ser humano. Si usted está vivo, tiene temor, ¿no? Pero hay algunos que tienen sobre temor. Y la palabra de Dios nos dice, no temas, solo créeme. En el original nos habla de esa rectitud, le dice, solo créeme. ¿Podemos creerle al Señor hoy? Hoy estamos a 21 días de que se acabe este año 2023. ¿Podemos confiar en el Señor? Podemos decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tus promesas. Yo sé, oh Dios, que tú no estás haciendo nada para afectarme, sino que tú me vas a bendecir. Yo sé, oh Dios, que aunque yo no lo entienda, tú estás obrando. Aunque yo no lo vea, tú estás obrando. No temas, pero también al escuchar la voz de Dios, no solamente la palabra de Dios nos dice ahí para que completemos, que escuchamos con entendimiento al enfrentar el temor, sino también al escuchar la voz de Dios. Versículo 21 al 23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, en mayúsculas, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mensaje fue tan específico
que contenía el nombre del bebé. José, en caso de que no entendieses, el Señor le dijo, y llamará su nombre Jesús, en mayúsculas, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, al pueblo de Israel y después a los gentiles. ¿Sabes qué quiere decir el nombre de Jesús? Jehová es mi salvación. Si usted tiene el nombre de Jesús, ni sabía que se llamaba Jehová es mi salvación. Pero así es, Jesús significa Jehová es mi salvación. Jehová ha venido al rescate. La espera ha caducado, ha cesado. Jehová ha venido al rescate. Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando usted y yo oramos y muchas veces no sabemos qué decir, me gusta ese canto que dice, solo di Cristo, solo di Jesús. Jesús viene al rescate. Jesús viene al rescate. Y Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, y la salvación vendría a los judíos primero y después a toda la humanidad. José estaba siendo recipiente del mensaje de restauración de todo el pueblo y de todo aquel que creyese en Jesús para vida eterna. La misión de nuestro Señor no era primordialmente social, política o física, como algunos esperaban a un Mesías. Su misión era moral y espiritual. Él vino a quitar el pecado en medio del pueblo, el problema del pecado. El mensaje del ángel anunciaba el cumplimiento de las profecías en referencia al Mesías, especialmente Isaías 7:14, que cita este versículo, donde dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él cumplió su palabra. Pero tú me dices, bueno, pastor, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Aquí va la practicidad. A mí me gusta la ortopraxia. Aquí va. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Primero, aprendiendo a distinguir su voz en el día a día. Lo primero que Dios va a hacer es hablarte a través de su palabra. Esta palabra es inerrante, no tiene error, es infalible, es eterna. Esta palabra es absoluta, la palabra de Dios. Amén. Pero también nos habla por personas, circunstancias, a través de una sonrisa, de una historia o simplemente de mirar una foto. Esta semana le dije a mi esposa que había visto una foto que me enviaron y le dije, mira, estos sí son problemas y estas personas tienen gozo en su corazón. Hay una sonrisa. Esas personas me ministraron. ¿Sabes qué? Hay personas que te ministran simplemente con una sonrisa. No escuchas la voz de Dios porque estás esperando una revelación angelical, así como de, no sé, de Gabriel que se te aparezca. No se te va a aparecer. El Espíritu Santo ya está en tu corazón y te está hablando todos los días, pero tú no lo escuchas. El Señor te quiere hablar en voz apacible. El Señor te quiere hablar quizás a través de tu hijo, quizás a través de un compañero de trabajo, quizás si habló a través de una burra. ¿No puede Dios hablar de diferentes maneras? Por eso nos podemos apuntar. Dios puede hablarte a través de personas que ni siquiera, hasta a través de un impío te va a hablar. El Señor puede usar a quien quiere, como quiere y cuando puede, porque Él es Dios. Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios en el día. Señor, yo escucho tu voz. Segundo, aprendiendo a silenciar las voces que nos distraen. Porque todo nos distrae. ¿Cuántos de ustedes son distraídos? Yo soy medio distraído. El otro día venía con mi hijo, o no, con mi hija, y me hizo una pregunta que no era ni profunda, algo de mi familia. Y todos los días me bajo por el mismo lugar, pero me hizo la pregunta en ese momento indicado. Antes de salir por el exit, en vez de salir a la escuela de ella, yo seguí por la 75 como si viniera a la iglesia. Estoy programado para venir a la iglesia. Soy pastor, sacerdote, ¿no? Aquí estoy desde la mañana. Entonces, y ella me dice, papá, ¿pero para dónde vas? Pues no me hagas preguntas. Me hiciste pensar. Mi cerebro no puede manejar la salida o la respuesta profunda. No. Pero somos distraídos. Yo soy un poco distraído. A mí de repente, no parece que no, pero soy distraído. Y tengo ciertos métodos para no distraerme. Yo le dije, cuando me quieras hacer una pregunta de esa, cuando estamos así en el tráfico, házmela. Pero no en el preciso momento donde me tengo que salir al 6:35. No, por favor, no. Nos distraemos. Si usted escucha todo menos la voz de Dios, escucha sus emociones, soy fea, nadie me presta atención, nadie se va a casar conmigo, no sé qué, todos la canción del gusanito, ¿no?
Mejor me como un gusanito, le quito la cabeza. Qué rico gusanito. Usted tiene de todo, menos escuche la voz de Dios. Y si no sabes cómo escuchar la voz de Dios, googlealo. Promesas bíblicas para hoy. ¿En serio? Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Usted googlee, póngale promesa bíblica para el día de hoy. Le van a salir versículos, ¿sabe? Si usted lee esos versículos, va a escuchar la voz de Dios. Pero usted quiere escuchar la voz de Dios por allá tipo Gabriel, que se le aparezca el ángel. Una hermana viene como de 1 hora y media. Me imagino que escucha la voz de Dios en el tráfico. Aquí está todos los domingos a las 10, antes de las 10 de la mañana. Qué pena los demás que vivimos más cerca. Pero escuchamos la voz de Dios en cualquier momento. No nos debemos distraer. A veces usted se distrae por sus emociones. Las emociones son engañosas. Si usted se deja llevar por sus emociones, no viene a la iglesia, no hace nada, no se va al trabajo. Wow. Aprendiendo a silenciar las voces que nos distraen. ¿Qué voces tienes que silenciar? Bájale el volumen. Yo no puedo estudiar con la música a todo vuelo, como dicen los mexicanos. No, así, ¡ca! Y el reggaetón, tum, 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 tum. No, eso es cumbia, perdón. Confundí el género. Pero prestó atención, ¿no? Yo no puedo. Yo le digo a mi hija, un día estábamos estudiando los dos en la casa y pone música, reggaetón cristiano y no cristiano, no sé qué era, pero le dije, bájale a eso, no puedo estudiar. Pero si está en la sala, no me importa, no, me pongo a escuchar la música. Ahí estoy yo, tum, 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 tum. Sí, nada, yo creo que si sale un sermón medio reggaetonero es por eso. No puedo. Tengo que poner música clásica para que me inspire. En serio, yo no puedo. Hay unos que sí, con todo, tienen el televisor prendido, el niño llora y todo y se pueden concentrar. Yo no soy de esos. Pero así es en la oración. Usted se ríe, pero así es la oración. Usted quiere que Dios le hable y ni silencia esas voces. Señor, yo quiero escuchar tu voz, pero está escuchando todo menos la voz de Dios. Ahí va. Tercero, aprendiendo a estar quietos y reconocer que Él es Dios. Salmos 46:10 es uno de mis versículos favoritos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré entre los pueblos. Estad quietos. A veces hacer nada es hacer algo. Ahí va. Ese es el axioma de ese versículo. A veces no hacer nada es hacer algo. A mí me cuesta no hacer nada. Yo me desespero. Siempre tengo que hacer algo. ¿Cuántos padecen de eso? ¿Sí o no? Usted se levanta, tiene que hacer algo. Pero a veces tenemos que callarnos. Y tenemos que decirle, Señor, yo me callo para que tú me hables. Porque yo no quiero escucharme a mí mismo, porque lo que yo escucho a mí mismo a veces no es bueno. Y si tú escuchas todo lo bueno que está en ti, porque no va a salir lo bueno, va a salir la frustración. Lo primero que vas a escuchar es lo frustrado que estás, porque la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Si estás frustrado, vas a escuchar frustración, ¿no? Si estás afanado, si estás deprimido, vas a escuchar eso, no vas a escuchar otra canción. Esa canción es la que vas a escuchar. Shh. Settle down. Escuchemos la voz de Dios. Estar quietos. Cuarto, aprender a recibir la visión de Dios al orar por el futuro. Vamos a terminar este año y debemos aprender a recibir la visión de Dios al orar por el futuro. Oremos por el siguiente año. Yo le compartí la palabra que yo tenía para este año y era como, pues ya soy bilingüe. Gracias al inglés sin barreras, no mentiras. Dios me dio 2 palabras, una en inglés y otra en español, en enero. Yo se lo compartí al equipo. Breakthrough, como un parteaguas, no hay una descripción, como breakthrough. Algo iba a ser Dios. Yo le estaba orando al Señor por eso. Y segundo, cosecha. Yo le oré al Señor por eso. Y cada vez que no se me venían palabras, yo decía, Señor, tú me dices esas palabras. No sé, me las dio a mí, no me juzgue. Cuando usted ore, que el Señor le da a usted. Y cuando predique aquí, pues ponga el ejemplo que usted quiera. Pero a mí me dio esas 2 palabras, breakthrough y cosecha. Y cada vez que yo veía alguna actividad en la iglesia, yo decía, Señor, es el tiempo de la cosecha. Tú vas a traer personas. Uy, porque los otros 2 años fueron difíciles. Pero Señor, tú estás haciendo algo. Y de repente comenzó, ¿verdad? Abrimos Backmanley, comenzó a crecer, comenzó a llegar gente cada domingo, ¿verdad? En medio de una estadística, usted sabe que este lugar no es de hispanos.
El único lugar azul en Dallas es este, es decir, 95% anglo alrededor nuestro. Todos venimos de diferentes lugares, pero Dios está haciendo algo aquí. Dios está haciendo algo aquí. Y el Señor me traía la palabra breakthrough. El Señor, yo voy a hacer algo. Y hay una canción que ponía yo en el carro, por ahí lo tiene mi hijo, de John Frederick, y es una canción que habla de breakthrough. Y la ponía en el carro, papá, 30 minutos y la ponía. Mi hijo decía, uy, salió entre las que más, porque el Spotify te dice qué escuchaste en el año, ¿no? Si escuchaste el reggaetón, ahí te va a salir ta, ta, ta. No, ahora con que Daddy Yankee ya es verdad cristiano, entonces van a escuchar las de Daddy Yankee. No, las cristianas primero. Entonces, y breakthrough, y yo la ponía y me hacía hasta llorar en el camino. Señor, tú vas a hacerlo, Señor, tú lo vas a hacer. Pero a veces no escuchamos la voz, porque si yo escucho mi voz interna es horrible. Es horrible, igual que la suya, no me mire así. O sea, la suya es peor porque a veces ni ora. Quinto, aprender a escribir y a plasmar las reflexiones que Dios nos hable a través de su palabra. ¿No? A veces no oramos con expectativa en el futuro. ¿Sabes? Vamos a culminar un año, vamos a orar con expectativa el otro año. ¿Sabes? El otro año yo veo, ya se llenó la mitad de este recinto. El otro año, la otra mitad se va a llenar. Batman Lake se va a llenar también. Vickery ya está llenito, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? Ah, pero tú no crees, entonces no vas a ver la gloria de Dios. Ahí tú. Cuando creas que Dios puede hacer algo que tú no puedes hacer, entonces vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Pero cuando no creemos, entonces va a pasar otro año y acá vamos a estar el otro día. Ah, pastor, pues sí, me acuerdo, ese mensaje estuvo muy lindo, muy lindo. Bien padre que estuvo, pastor, me llegó aquí. Pero no creemos en lo que Dios hace. ¿Sabes? No sé si a ti te gusta escribir o no te gusta escribir. Pero escuchamos la voz de Dios cuando aprendemos a escribir y a plasmar las reflexiones que Dios nos hable a través de su palabra. Debemos orar por un punto de inflexión. ¿Sabes cuál es un punto de inflexión donde todo cambie? Es an inflection point. Y debemos orar por eso, porque el Señor puede hacer algo en nuestra vida. El Señor puede hacer en un minuto lo que tú no puedes hacer en todo el año. Hay un punto de inflexión. Yo estoy orando por ese punto de inflexión el otro año. Ya comencé, cuando estaba haciendo este mensaje, yo dije, yo voy a orar con expectativa. La semana pasada, la oración de la expectativa. Yo voy a esperar cosas grandes de parte de Dios. Yo lo voy a esperar de parte de Dios. Porque si yo no lo espero, imagínese, ¿quién lo va a esperar? Si usted no ora por su familia, ¿quién va a orar? Si usted no ora por su esposo o por su esposa, ¿quién va a orar? Si usted no ora por sus hijos, ¿quién va a orar? Si usted no ora por su iglesia, ¿quién va a orar? ¿Quién lo va a hacer? Si usted no ora oraciones con fe, ¿quién lo va a hacer? El Señor dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Tercero, escuchamos con obediencia. Esta me gusta porque José no dice nada, pero lo dice todo. José no se quedó en el sueño como soñador. El otro José, la Biblia tiene conexión. ¿Se acuerda del otro José que el Señor le habló a través de sueños? Bueno, aquí este José le habla también, es una tipología. Teológicamente se habla. El Antiguo Testamento refleja proféticamente lo que va a pasar en el Mesías. Y aquí José recibe el sueño, pero no se queda con el sueño. Escuchamos con obediencia. ¿Escuchamos con qué? Obediencia. Y la obediencia cuesta. ¿Quién le dijo a usted que ser obediente es fácil? Nadie. El atleta no come ciertas cosas, se levanta temprano para hacer atletismo. Dios los bendiga. Yo sigo orando por ese milagro en mi vida. No ha pasado todavía, no ha pasado. Que no queremos ser disciplinados. Escuchamos con obediencia, fíjese. ¿Y cómo escuchamos con obediencia? De acuerdo a esa narrativa bíblica, al responder en sumisión. Versículo, subraya ahí, sumisión. Responda la palabra sumisión, al responder en sumisión. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había ¿qué? Mandado. Hizo como el ángel del Señor le había ¿qué? Y recibió a su mujer. José no dijo, óyeme, ¿y qué dirán mis compadres? José no se puso a negociar con Dios. Señor, pero, ¿me lo puede dar un poco más claro? Señor, es que como que no le entiendo, el mensaje no le entiendo. José, me fascina José. Porque José se levanta del sueño y dice la narrativa bíblica que hizo como el Señor le dijo que hiciera. ¡Wow!
¡Qué hombre de fe! Yo creo que tenemos que poner la canción José, ¿sabías qué? Porque José también tenía fe. El hecho de que no haya dicho nada en la narrativa bíblica no quiere decir que el Señor no lo escogió a él. Y él se levanta y él dice, ok, mi proyecto cambió. Ahora tengo a una desposada también, embarazada. Cambió el proyecto. En vez de irnos acá, y le cambia el proyecto de tal manera que cuando nace Jesús tienen que huir, ¿se acuerda? Y se van a otro país, Egipto. Agarre un mapa y mire. Y no habían vías como las de ahora. ¿Cómo le tocó? Caminandito. 2 años en Egipto. Otra cultura. Y regresa y las cosas no están bien. Todo el proyecto le cambia a José, pero él responde por obediencia. Y la pregunta que yace, que surge el día de hoy es, ¿respondemos de la misma manera con obediencia o no? ¿Respondemos en sumisión a Dios? Señor, tú estás hablando, yo me someto a tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. A veces hacemos las cosas de acuerdo a mi voluntad. Si fuera de acuerdo a mi voluntad, habrían cosas que yo no hubiera hecho. Y hay cosas que yo me he perdido por no hacer la voluntad de Dios. Debemos ser sumisos, pero también debemos esperar al plan de Dios. Versículo 25, ahí va. Vamos aterrizando. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué? Jesús. Fíjese lo que dice la palabra. Al esperar en el plan de Dios, José dijo, ok, este niño es del Espíritu Santo. Pero el hombre sigue esperando. 9 meses, el niño crece en el vientre de María por el Espíritu Santo y dice que José como hombre no la conoce. José se casa con María, enfrenta como líder su familia, huye con su familia, pero aún así se espera en el plan de Dios. Y te pregunto, ¿estás esperando el plan de Dios o tu plan? Porque planes, y la gente te dice muchos planes, ¿no? Y si le haces así, y si le haces asá, y si renuncias aquí te vas para allá, y haces esto y aquello, y aquello, y aquello, y haces eso, y ¿por qué no? Y haces esto, y vende todo tu trabajo, y vende todo esto, y tu negocio, y la gente ni consulta con Dios. Estudia una cosa que ni siquiera quiere porque no consulta con Dios. Aún en las cosas más simples podemos consultarle al Señor. Amén. Yo hasta cuando me voy a estacionar le aprendí a un tío que siempre decía, papá Dios, dame un estacionamiento. Sí se lo dije el otro día. Y de repente hasta sale así. El otro día estaba, porque aquí no nos mojamos, ¿no? A los que están acá vengan que hay estacionamiento subterráneo. Neva y no pasa nada. Llegas y no te mojas. Pero ¿sabes qué? El otro día mi esposa me dice, párate en el súper para hacer algo. Me mandó una lista y está lloviendo. Y no había estacionamiento, habían cerrado. Y yo hago una de esas oraciones que le aprendí al tío Joe. Le dije, Señor, papá Dios, tú me amas tanto que me vas a dar un estacionamiento al frentito. Que no me quiero refiar porque yo predico este domingo. Hasta así, ¿no? Bien. Y que va saliendo una viejita. Que el Señor la bendiga. Sale, agarra, trae un carro lujosísimo. Mi carro no es tan lujoso, pero el de ella sí. Sale la viejita con su sombrilla al frente. Dios es tan bueno con nosotros que aún en las cosas pequeñitas. Ahora, a veces he orado lo mismo y el Señor me dice, vaya allá y camine, papá. Si que no ha hecho nada de ejercicio, lo voy a poner a caminar. No es así, ¿no? Pero hay veces que Dios te da una caricia, aún con cositas tan pequeñas. El Señor te acaricia con cosas minúsculas, porque Dios lo hace de esa manera. Job espera en el plan de Dios. Job le va de mal en peor, ¿no? Y yo creo que estamos esperando el plan de Dios para nuestra vida. Estamos escuchando el corazón de Dios, porque José escuchó el corazón de Dios. Y tú y yo debemos escuchar el corazón de Dios. De un proyecto, él pasa a un segundo plano. Mi proyecto, mi plan, Señor. Yo me iba a ir de luna de miel, pero pues me tocó posponerla a 9 meses. ¿Cuántos hermanos se apuntan?
Usted se casa con su esposa y no puede ir a luna de miel hasta después de 9 meses. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ninguno. Gracias por ser sincero. José le tocó. Él esperó el plan de Dios. Él lo esperó. Y yo creo que Job esperó el plan de Dios. Y Job dice lo siguiente. Me gusta esta narrativa bíblica. Con esto ya voy a culminar. Job 42 del 2 al 4 me dice lo siguiente, la palabra de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, yo conozco que tú todo lo puedes. La aplicación es la siguiente. ¿Estás dedicando un tiempo diario para orar? Si tu oración es raquítica, no esperes cosas maravillosas de parte de Dios. Si ni siquiera oras, no pretendas recibir respuesta a ninguna petición. Yo tengo que orar más. Yo me comprometo también con usted. Estoy en el mismo barco. Todos podemos progresar. Segundo, ¿estás escuchando la voz de Dios en oración? Quizás estás nada más con unas plegarias. Señor, te pido por Juanito, por Juanita, por Panchita, por todo, Señor. Pero te has detenido a escuchar la voz. Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Estás orando y confiando en el plan de Dios para tu vida? Quizás tu plan no es el plan de Dios, pero el plan de Dios es perfecto, es maduro. Tu plan no es maduro. Dios conoce el final de la historia, amén. Él conoce el final de la historia. Esto no acaba así, hermanos. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, amén. La conclusión es la siguiente. ¿Qué tienes que dejar de escuchar para escuchar la voz de Dios? Si no me prestaste atención, aquí está el resumen. ¿Qué tienes que dejar de escuchar para escuchar la voz de Dios? Quizás la propia voz, voces que nos distraen. Quizás nos tenemos que mantener en silencio para que Dios nos hable. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo quiero escuchar la dulce voz de Dios. Yo he escuchado la voz de Dios en esta semana. Amén. Yo creo que hoy el Señor ha hablado a nosotros. Yo creo que hoy podemos escuchar la voz de Dios y podemos ejercer, ejemplificar, practicar la oración de la escucha. Te voy a instar, a animar a que juntos, porque estamos en este barco juntos. A mí nunca me han gustado los predicadores que se la creen todo. Pobrecitos, van a caer como coco, ¿no? Crecen como palma y caen como coco. Porque nosotros todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo necesito orar más también. Y vaya que oro, yo me levanto en las mañanas, me despierto, a veces no me levanto, pero me despierto. Esta mañana me desperté temprano y me puse a orar, mandé el minuto con Dios como a las 6 y algo, y seguí orando ahí en el cuarto donde estaba. Y yo dije, Señor, háblame a mí para yo poder hablar a tu pueblo. Me tengo que callar muchas veces, porque a veces el niño de la Navidad que quiere los juguetitos también se presenta en la oración. Señor, dame. Y el Señor te dice, yo te hablo hoy. Quizás con un silbido apacible, como lo hizo con Elías. Quizás con una sonrisa, con una foto. Simplemente abre tus ojos para que veas cómo Dios te puede hablar. Que en esta semana abramos los ojos para que Dios nos hable. Abramos los oídos para que el Señor nos hable. Que le bajemos el volumen al reggaetón interno que está boom, boom, boom. El Señor nos quiere hablar a todos. Y el Señor quiere levantarnos. Yo voy a hacer una invitación el día de hoy. Mientras cantamos, tú vienes al Señor y le dices, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Antes de que culmine el año, yo quiero escuchar tu voz. Me comprometo a escuchar tu voz, Señor. Me voy a quedar callado. Me voy a disponer de mi corazón. Voy a
a escuchar atentamente por obediencia, lo quiero hacer. Si tú lo quieres hacer, cantémosle al Señor, el altar está abierto. Cantémosle al Señor. Digámosle: Señor, estás tú aquí, tú obras en mi vida. Aquí estoy, Señor.